Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Sebastián Aponte. Soy trabajador social. Actualmente hago parte del grupo interdisciplinario de la Comisaría de Familia en el municipio de Zipacón. En la tarde de hoy queremos compartir con ustedes una información que creemos será de gran utilidad al interior de sus hogares y para la comunidad en general. Queremos tocar el tema del consumo de sustancias psicoactivas o la drogadicción. Para esto, contamos con el acompañamiento de la doctora Pilar Velázquez. La doctora Pilar es psicóloga con especialización en psicología clínica de la Universidad Católica de Colombia y actualmente hace parte del grupo CER. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Doctora, para entrar en materia, ¿qué es el grupo CER? Grupo SER es una institución de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas. En estos momentos estamos trabajando dos líneas que son la primera con la persona que consume sustancias psicoactivas que tiene un consumo problemático como la adicción y dos con la familia de la persona que consume drogas. Oh, perfecto. Estamos trabajando en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias, doctora. Pero por favor explíquenos qué son las sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas, como su nombre lo indica, son aquellas sustancias que al ser consumidas o introducidas al organismo por medios de fumar, de inhalar o inyectadas, hacen o tienen unos cambios de impacto en el cerebro o en el sistema nervioso central de la persona. Estos cambios son comportamentales, conductuales y neurológicos. El abuso del consumo de sustancias psicoactivas nos lleva a un consumo problemático o a una adicción. Perfecto, doctora. ¿Cómo se clasifican las sustancias psicoactivas? Pues las sustancias psicoactivas se clasifican en estimulantes, alucinógenas y depresoras. Cuando hablamos de las sustancias estimulantes, estamos hablando de aquellas sustancias que aceleran o activan el sistema nervioso central. Aquí tenemos el ejemplo de la cafeína y de la cocaína. Cuando hablamos de las sustancias depresoras, estamos hablando de aquellas que deprimen el sistema nervioso central, lo cual nos indica que le bajan el estado de ánimo a una persona. Como ejemplo tenemos la marihuana, tenemos el tabaco y el alcohol. Y en las sustancias alucinógenas, estas sustancias lo que hacen es modificar la conciencia de la persona. Entonces, ¿cómo se modifica? Cuando se tienen alucinaciones, cuando se tiene el tema de las voces o que se ven personas. Usualmente las personas que consumen, por ejemplo, LSD, que son los ácidos, y que consumen también el pegante o sus derivados, que puede ser la pintura, el tiner, estas personas tienden a tener estos síntomas, que son alucinaciones, voces, escuchar voces o ver personas, o se sienten perseguidos. Perfecto. Habitualmente las personas tienden a consumir licor y tabaco y café. Habitualmente, entonces podemos establecer que son sustancias psicoactivas, pero de venta pública. Sí, pues desafortunadamente en Colombia, y lo digo así, sinceramente, desafortunadamente en Colombia las sustancias legales pasan a ser, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, pues por aquello de que hay un tema de negocio detrás de eso, ¿sí? Pero nosotros sabemos, toda la población lo sabe, que esas sustancias tienen unas consecuencias pues complicadas para el ser humano. Nosotros socialmente las aceptamos y por eso es que tienen una legalidad, si se puede llamar. Pero las sustancias en sí son sustancias psicoactivas y tienen efectos nocivos para el sistema nervioso central. A esto es lo que le podríamos llamar un consumo problemático. Se le llama consumo problemático a las personas o a quienes consumen la sustancia, que no tienen límites, que han perdido el control del consumo
y que pues han dejado de ser funcionales. Es decir, cuando dejan de ser funcionales, pues cuando ya tienen unas relaciones familiares con conflicto, cuando han perdido pareja, cuando tienen una relación difícil con los hijos, cuando ya han tenido que salir de las empresas, ¿cierto? Ahí ya estamos hablando de un consumo problemático. Básicamente es cuando la persona se vuelve conflictiva, cuando se vuelve agresiva, cuando abandona su puesto de trabajo, cuando en muchos casos que se ha evidenciado que se descuidan a nivel personal, entonces viene una afectación de autoestima y de una cantidad de cosas que se pueden evidenciar y que generan conflicto dentro de su entorno psicosocial, ¿verdad? Sí, sí, el consumo problemático precisamente se llama así porque la persona pierde el control y adicional pues ya no tiene las responsabilidades que usualmente tiene cotidianamente, pues ya no las va a realizar igual. Entonces pues ahí es cuando ya empiezan a tener dificultades, ¿no? En temas sociales, familiares, personales, bueno, una serie de Laborales, cosas. espirituales, etcétera. Etcétera. Bueno, háblenos un poco sobre el síndrome de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Bueno, el síndrome de abstinencia pues es una condición que tienen las personas cuando ya tienen una dependencia a la sustancia. Estamos hablando que hay una activación fisiológica y pues también unos procesos psicológicos que suceden durante el síndrome de abstinencia. ¿Qué pasa con el síndrome de abstinencia? Que es alejarse bruscamente de la sustancia, o sea, es dejarla bruscamente. Cuando la persona consume, por ejemplo, cafeína todos los días, que es el tintico que se toman en la mañana o al mediodía o en la tarde, y la persona no lo toma durante 2 días, pues ya empieza a sentir una reacción tanto psicológica como fisiológica. Estamos hablando de que le hace falta, que no se siente bien, que se siente nervioso, que se siente nerviosa, ¿cierto? Sin el tintico, bueno, en este caso la cafeína, que es lo que tiene el tinto, ¿no? La sustancia que genera la dependencia. Exacto, que genera la dependencia. Entonces se empieza a sentir la persona incómoda, ¿sí? Y necesita, o sea, ya el cerebro, el sistema nervioso central le empieza a pedir más de la sustancia. O sea que este síndrome de abstinencia no solamente lo viven las personas que consumen drogas fuertes, sino que también lo puede vivir una persona que consume tinto, tabaco, licor. Sí, total. O sea, el síndrome de abstinencia es la condición, ¿sí?, que tiene una persona cuando ya tiene una dependencia a la sustancia. Aquí estamos hablando de todas las sustancias psicoactivas, está incluido el tabaco, está incluido el alcohol, aunque sean, digamos, legales, ¿sí?, o aceptadas por toda la sociedad. Entonces, pues obviamente hay una deshabituación y entonces la persona empieza a sentir que le hace falta. Hay síndromes de abstinencia más fuertes que otros y depende de la sustancia que se consume. Sí, claro, claro. De todas formas, cuando hablamos de la problemática del consumo de sustancias psicoactivas, ya cuando estamos hablando de una sustancia, por ejemplo, como son las estimulantes, que fue el ejemplo que puse al inicio, la cocaína, por ejemplo, es una de las sustancias fuertes que tiene un síndrome de abstinencia bastante delicado, porque la persona pues no logra por sí misma controlar esos síntomas, sino que a veces hay que recurrir a un fármaco o a un medicamento, ¿sí?, para que pueda controlar esa sintomatología, tanto psicológica como fisiológica. Perfecto. Hablemos del consumo de sustancias psicoactivas como respuesta a situaciones estresantes en el individuo. Bueno, pues aquí algo importante que debería saber la población es que sí, la ciencia ha identificado, en este caso la ciencia en psicología ha identificado que hay unas causas probables pues, y muy ciertas con respecto a cómo son las reacciones hacia el estrés de una persona. Estamos hablando de que probablemente una de las causas para que las personas consuman sustancias psicoactivas en su edad adulta es, por ejemplo, el déficit atencional o el trastorno de déficit atencional, que ese viene desde la niñez,
También estamos hablando de la depresión infantil, que también obviamente viene desde la niñez. Son una sintomatología que tienen los niños y los adolescentes por el desarrollo humano, obviamente por su ciclo de vida, y que si eso no se atiende, entonces puede ser una de las causas para consumo de sustancias en la adolescencia. Ok, perfecto. ¿Existen factores de riesgo que pueden llevar a la persona al consumo de sustancias? Sí, factores de riesgo hay individuales, hay sociales y hay familiares. Entonces, en los individuales estamos hablando que son esas habilidades propias que tiene cada persona para afrontar las dificultades diarias. Estamos hablando en temas de familia, que si hay una dinámica familiar disfuncional, esa puede ser una causa también para consumo. Y estamos hablando también de unas situaciones sociales que pueden ser riesgosas, por ejemplo, el contexto donde viva la persona. ¿Sí? Si la persona vive en un contexto donde siempre ha observado el consumo, el expendio, y que eso pues prácticamente también puede ser un negocio o un trabajo, entonces también socialmente hay un riesgo para el consumo de sustancias. Las amistades y demás. Las amistades, también obviamente los pares o la persona pues con quien se relaciona. Bueno, actualmente en Colombia se estableció el consumo de sustancias psicoactivas como un problema de salud mental. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, a partir del 2013, la ley 1616 de salud mental la estableció el Congreso, y esta ley pues obliga, digamos, a las instituciones como las EPS, las IPS, para que puedan dar atención especializada a las personas que ya tienen un consumo problemático. Entonces estamos hablando que ya tienen acceso al sistema de salud, que antes no lo tenían, pues había un estigma. Y a partir de esa ley del 2013, la ley de salud mental, ya las personas tienen ese acceso y pueden recibir asistencia médica. Asistencia médica, perfecto. Bueno, ¿qué nos podría usted recomendar? ¿Qué le podría recomendar a la comunidad de Zipacón como factores protectores para su familia dentro de su entorno? Bueno, los factores protectores son muy importantes. Fíjate, Sebastián, que ahí nosotros tenemos en cuenta muchísimo la familia como factor protector. También tenemos en cuenta las redes de apoyo institucional que tiene la persona. Es decir, estamos hablando de la ley de salud mental, que ya nos permite remitir a la persona pues a psicología, psiquiatría, trabajo social, ¿sí? También tenemos como redes de apoyo las comisarías de familia, por ejemplo. Tenemos como red de apoyo también el ICBF, que también colabora muchísimo en identificar casos de niños, adolescentes y jóvenes en un consumo problemático, para poder orientarlos y que reciban una asesoría especializada. Pero también, pues, digo, insisto, es la familia. O sea, es algo muy puntual y algo muy importante a tener en cuenta como factor protector. Claro, es a partir de la familia de donde se fundamentan los valores, se estructuran bases sólidas para que los jóvenes puedan afrontar las situaciones que se presentan en su cotidiano vivir, ¿verdad? Correcto, correcto. Y también porque de ahí depende pues toda la enseñanza, tú sabes, y todos los valores y toda la fortaleza que pueda tener la persona para luego ir digamos que al campo de batalla, que es la sociedad. Finalmente ahí es donde la persona va a tener que enfrentarse a situaciones complicadas. Doctora, muchas gracias por su tiempo. A ti, Sebastián, gracias. Para la comunidad en general, si quieren saber más acerca del tema, si necesitan saber cómo actuar y qué redes de apoyo se pueden activar para lidiar con esta problemática, con mucho gusto los estaremos atendiendo en la Comisaría de Familia del municipio de Zipacón. Muchas gracias.